Ser podcast. ¿Hoy no habría parado de cantar? Pues a mí los dedos me san fuego. Qué frío eres, Paco. No sé cómo te aguantan tus novias. Mejor que a ti las tuyas, me parece. Manuel, llévate a Isabel a la pensión. Espera ahí, ¿vale? Bueno, a trabajar. ¿Y hasta cuándo vamos a estar aquí? Hasta que salga como Dios manda. ¡Ah, Paquito Ramón! ¡Toca bien! ¡Ey! Yo no debía quererte, pero te Han pasado quiero. 17 años desde que veíamos en cines Camarón, última película de uno de los directores clave del cine español de los 70 y 80, Jaime Chávarri, que vuelve 17 años después, como decimos, con otro largometraje, La manzana de oro. Y estamos muy contentos porque nos acompaña hoy en el Cine La SER. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Hola, Pepa, gracias por traerme. Es un honor tenerte aquí. Para mí también. Porque además de un gran cineasta, eres un tipo muy majo y eso, Muchas gracias. Eso es difícil de encontrar, las dos cualidades ¿Así, juntas. No vamos a profundizar en esto, vamos a hablar de cine. Bueno, ¿qué han pasado en estos 17 años? Pues mira, sobre todo que he estado haciendo la otra cosa que me gusta a mí en el mundo, que es dar clase. He tenido la suerte de que no solamente he tenido una vocación en la vida, sino que he tenido dos. Y cuando todavía estaba rodando, pero bueno, mucho antes de rodar Camarón, estaba ya con el asunto de las clases, que me apasiona. Y bueno, la verdad es que yo me retiré muy contento porque con las clases y un poco de teatro no echaba de menos el cine, o sea, estaba muy bien. ¿Y cómo ha sido esta vuelta? Porque yo te leí que dijiste una vez que el cine era un veneno. Entonces, bueno, te ha vuelto a picar para que cojas... Está siempre al acecho, esperando el momento de picar, sí. Además, en estos años ya había escrito un guión, que era un guión precisamente sobre los escritores, que pensaba que era un disparate porque era un tema que nunca le iba a interesar a nadie y tal, y era un guión que ni siquiera había movido. Y de repente, cuando Mario del Real, el productor de la película, me vino con la novela de Aramburu, que trataba de los poetas, digo, esto tiene muchísimo que ver precisamente con lo que yo quería hacer durante estos años, esa especie de espina que tenía clavada, ¿no? Y entonces, bueno, dije que sí, y curiosamente además ha resultado ser la tercera película de una trilogía sobre los poetas españoles que yo nunca me había planteado, pero que empezó con El desencanto, siguió con Un Dios desconocido y termina con... Y las tres películas son completamente distintas, además, ¿no? ¿Y qué tienen los poetas para que les dediques una trilogía tan dispar? Los poetas nada, la poesía sí. Es como el cine, pues. Sí. La poesía, que es una cosa además que da mucho pudor, porque casi nadie te dice de entrada que le gusta la poesía, porque tienen miedo de parecer cursis. Cuando luego hablas con la gente, resulta que hay muchísima gente que le gusta muchísimo, y mucha gente que escribe poesía. Y en la gente joven hay una poesía en internet y hay todo un movimiento que además está en la película de alguna manera, que es muy importante. Y había técnicos de la película que nos pasaban poemas para que salieran en la película, las lecturas y tal. Era muy interesante ese tema de la poesía presente sin que lo parezca, ¿no? Hola, Sagrario. Hola, Nivia, hija. Hola. ¿Has hecho una mano con vuestras cosas? Nada, me gustaría más. Me refiero al equipaje. Oh, Guillermo. Ese señor es el último poeta antifranquista vivo. ¿Y eso es bueno? La manzana de oro es la adaptación de una novela de Aramburu. En ella asistimos a unas jornadas de poesía en un entorno maravilloso. Un pazo estupendo. Un pazo precioso, sí. Donde participa pues una pléyade de escritores o intento de escritores muy curiosa, ¿no? Digamos que, no sé si es una representación más de la sociedad, de la intelectualidad o de lo que quiere ser la intelectualidad. Más que no hay una definición concreta, porque la verdad es que precisamente se trataba de que cada grupo o que cada edad, porque son 4 generaciones las que cuenta las que están ahí, que eso no era en la novela, eso lo decimos para el guión. Entonces es la generación que ya o está acabada o se ha tenido que reciclar, la generación que todavía se esfuerza por vivir y con seguir teniendo historias como un clavo ardiendo, y la generación que está empezando, ¿no? Entonces es un poco como en realidad hay una cosa en cualquier arte, sobre todo en la poesía y en la literatura, que es la intención de cambiar el mundo. Entonces están los mayores que de alguna manera
hay una especie de fracaso, que además es una especie de metáfora, si quieres, del fracaso político, no ideológico de la izquierda, ¿no? Pero luego están los jóvenes que lo están cambiando sin darse cuenta. Y entonces hay ese contraste de que cambie lo que cambie la poesía, ese concepto de cambiar el mundo sigue vivo y es lo que, y en el fondo es lo que importa, ¿no? Y eso, claro, hablando ahora, pues y diciéndolo tú, pues claro, tengo que preguntarte si es también un poco lo que ha pasado a tu generación, una generación de cineastas, en un momento muy concreto de la historia de España. ¿Ha habido un fracaso o en vuestro caso, como veníamos de algo tan malo, siempre hay éxito? No, es que depende, porque claro, el cine lo que tiene es que dura poquísimo, las películas se olvidan enseguida. Entonces, si piensas en los directores de mi generación, algunos tenemos la suerte de tener una película o dos que se recuerdan, pero en general te suena el nombre, pero no puedes mencionar ni una película de las que ha hecho. Entonces, el cine, el fracaso y el haberlo logrado, yo creo que no es tanto por generaciones como por películas. O sea, se recuerdan películas, a lo mejor no recuerdan el director, pero la película la recuerdan. Y yo creo que en el cine es un poco así. Todo el mundo se acuerda de Casablanca, pero a lo mejor no saben que la ha dirigido Michael Curtiz, ¿no? Entonces es una mitomanía, una mitología especial. Pero, por ejemplo, para mí era muy importante sacar la poesía de mi época, que era la poesía antifranquista, porque era la poesía que yo leía y la poesía que estaba viva en ese momento, ¿no? Entonces me inventé este viejo poeta de 100 años que llega allí, que está un poquito como un zombie, pero que sí es muy consciente de que cuando le dice Vicky Peña, ¿te acuerdas cuando creíamos que la poesía iba a cambiar el mundo, no? O sea, eso es... ¿Qué he hecho ahora? Tú eres un miserable, patético miniaturista del deseo. Juanjo, eres un imbécil. Tú ocúpate de don Guillermo. Creo que se ha muerto. Como creador, ¿has pensado alguna vez que la poesía visual, la poesía escrita podría cambiar el mundo? Porque fíjate, dentro de unas semanas se estrenará la película Nanni Moretti y es una película que vuelve a reflexionar, ¿no? sobre ese fracaso político de una generación de la izquierda, pero también sobre, bueno, ¿qué puede hacer el cine? ¿Qué responsabilidad tenemos? Claro. Hombre, la responsabilidad es intentarlo. O sea, yo creo que no somos políticos, no somos gente que tenemos de ningún tipo de poder, pero hay una influencia en el cine, en la poesía, en la música, en la literatura, que es influencia sobre personas. Quizá no sobre grupos muy grandes, pero influencia sobre personas. Y en ese sentido, pues si una película consigue moverte un poquito, o un poema, pues incendiar un árbol, como dicen en la película, pues ya es bastante, ¿no? O sea, es un poco la intención de provocar, conseguir una emoción en el otro. No se trata de que sea en todo el país, se trata en el otro. Da igual que sea en la criadita, como en la película, ¿no? El caso es que esa emoción, de alguna manera, se produzca. Y eso, la persona que hace el trabajo necesita eso absolutamente. O sea, no basta con estar en la antología, no basta con ser bueno, no basta que te digan con ser bueno. Tú tienes que ver que a alguien lo que has hecho le ha emocionado. Y cuando eso pasa, porque claro, decías, algunos tenemos la suerte que se nos recuerde por una o dos obras. Bueno, tú tienes más de dos, pero bueno, entiendo que hay dos. El concepto lo entiendes. El concepto claro, lo entiendo, sí. ¿No? Y es verdad que, claro, con El desencanto, que es como estará, yo decía, preparando la entrevista, estará harto de que le preguntemos por pues mira, El desencanto en un momento Panero. dado me molestaba, pero ahora me encanta, porque pensar que han pasado 50 años y la gente la sigue recordando me parece un milagro. O sea que ahora pregúntate lo que te dé la gana. No, hay una cosa, yo recuerdo la primera vez que la vi, que yo estaba en el instituto, yo no sabía quiénes eran los Panero. No, ni yo, Ni yo, estábamos igual. Y bueno, y esa conciencia antifranquista o de la dictadura, pues era muy incipiente, porque apenas en clase de historia habíamos llegado, claro, estábamos en la restauración borbónica. Nunca se llegaba. Pero claro, lo que hace esa película es que efectivamente eso, ¿no? Te provoca una serie de sensaciones y una serie de cosas, da igual la generación, da igual cuando la veas. Cuando eso se produce, ¿qué siente o qué piensa un creador que ha hecho eso? Pues son reacciones muy concretas, ¿no? A mí lo que más me gusta es que de repente venga un tío de 20 años y me diga, oh, tío, me encanta El desencanto, ¿no? Pues lo de la generación, pues ya sé que en su momento pues que funcionó la película y que era tal. Pero cuando la gente joven te lo viene a decir, eso es muy fuerte, está muy bien. No sé, en lo que termina es en el fracaso más absoluto. Lo que pasa es que yo considero que el fracaso es la más resplandeciente victoria. Yo también lo pienso un poco. ¿Y tú? Es igual. Es tremendo ser igual.
Y yo me acuerdo de un día muy alegre, un baile de disfraces. Tú venías vestido de arlequín. Sí, iba disfrazado de mí mismo. Está fotografiado con el conejo blanco en la Rosaleda de Mosqueteros. Ya. ¿Aquí llamáis el conejo blanco o quién es el conejo blanco? No, el conejo blanco es nuestro querido padre, porque tenía una sonrisa que parecía la del conejo blanco en Alicia. Insisto, voy a seguir preguntándote por el Desencanto, pero ¿qué crees que tiene para que siga funcionando así? Qué rara. ¡Qué rara! No. Sí, no, es que vamos a ver. Hoy en día el Desencanto se estrenaría con mucha suerte en televisión. En cambio, en aquel momento había una gran curiosidad por lo que íbamos a hacer los directores jóvenes cuando se muriera Franco, y a veces había muchos malentendidos, porque hay profesores en mi misma escuela que dicen que yo cuando hice el Desencanto tenía la intención de hablar indirectamente de la muerte de Franco, lo cual es totalmente falso. O sea, Franco, para empezar, no se había muerto, o sea que no. Pero bueno, las películas en cada momento tienen una lectura, ahora ya no hace falta esa lectura. Pero en su momento, si la lectura venía bien, pues bueno, pues venía bien, ¿no? Pero una película en blanco y negro de gente sentada hablando de casi 2 horas, hoy en día no tiene, si no vuelan o destrozan unos rascacielos o hunden unos transatlánticos, no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, es que pusiste de acuerdo, que esto me ha encantado, a Bollero, a Trueba, Semprún, pero que la crítica que más te emocionó fue la de Michi Panero. Sí, pero eso no fue una crítica, eso fue años después. Yo no me llevé muy bien con Michi, mejor dicho, él no se llevaba bien conmigo. Y me puso verde durante muchos años, me daba exactamente igual. Y un día estábamos en la FNAC presentando, me parece que era el DVD de la película, y estaban Leopoldo María, que por supuesto no abrió la boca. Yo le adoraba a Leopoldo María, me parecía una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Estaban Michi y no sé si alguien más. Y entonces de repente Michi, que había hablado poco y que me había, como te digo, puesto verde toda la vida, de repente dijo una cosa que a mí me puso los pelos de punta. Dijo: Jaime, tú no te das cuenta que has cogido una historia completamente vulgar y la has convertido en una leyenda. Yo me quedé sin habla. Que Michi dijera eso, me quedé sin habla, ¿no? O sea... Y eso contradice una de las cosas que tú siempre has dicho, y es que no eres un autor. Es que no soy un autor, es que esa película era un encargo. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer esa película, ni me interesé, ni sabía quiénes eran. Conocía a Michi, un poco de copas, pero no era más amigo de amigos que amigo mío. Y hacer una película sobre Michi me ponía los pelos de punta. Lo que pasa es que luego conocí a la madre y ya aquí hay otra cuestión, ¿no? Y luego conocí a Leopoldo María, que nos dijo que él no iba a salir en la película, y entonces ya fue otra cosa. Yo venía a esperaros muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya sola, después que él murió. Y la verdad es que entonces empecé a plantearme el problema de lo que seríais. Buscaba ansiosamente a los profesores para preguntarles lo que pensaban de vosotros, para afirmarme un poco más yo sobre vosotros. Bueno, pero en la autoría, o sea, en los encargos también puede haber autoría. Bueno, sí, pero que a mí el concepto no me interesa en sí. O sea. Tú también trabajaste en El espíritu de la colmena, que es una película clave del cine español, impresionante. Y vuelve también ahora, sí, en el mismo mes, Víctor Erice. Tengo unas ganas de verla tremenda, tengo una curiosidad, tengo un enorme cariño a Víctor. Cuando no estés seguro de que una seta es buena, no la cojas. Porque si resulta que la coges y es mala y te la comes, se acabaron las setas y se acabó todo lo demás. ¿Lo habéis entendido? Yo sí. En mi formación cinematográfica, el rodaje del espíritu de la colmena fue muy importante, sobre todo para esa conciencia de qué puede ser la poesía en el cine, que es un tema muy espinoso y muy difícil. Me enseña que, no sé, cosas como que mi hermano Michi es un esquizofrénico. La esquizofrenia es una cosa preciosa y mi hermano Michi por eso es un ser encantador. Aunque me meta pullas y me llame Pipi Calzas Largas, sin embargo es un ser que está muy bien, ¿no? Y el otro es un paranoico, y la paranoia es bastante desagradable. O sea, la paranoia, no sé, significa dudar, de tener temores, en fin, es una locura que no pasa mal.
con El Desencanto tengo entendido que querías hacer un documental, meter la cámara en un psiquiátrico. Sí, ¿Por qué te interesaba? Es curioso que en aquel momento, ahora estamos en una eclosión de salud mental, hay una conciencia, el cine, el teatro, están volcándose, ¿no?, en este tipo de historias, pero en aquel momento, ¿qué lleva a un joven revolucionario a querer hacer eso? Yo no era nada revolucionario, yo era un burgués inquieto. Pero sí, era un tema que me preocupaba mucho, que me interesaba mucho, porque no veía claro ese filo que hay entre la cordura y la locura. Entonces, después del Desencanto, curiosamente, estuve un año entero en el psiquiátrico de Madrid con Jiménez Duro, un psiquiatra que había, en una especie de estado raro entre loco y cuidador. Y estuve un año que fue interesantísimo, porque vieron la película y me preguntaron, Duro y sus pacientes, si me interesaba estar con ellos una temporada. Y yo dije que sí, todos estaban de acuerdo, que sí. Y estaban todos de acuerdo y estuve un año entero yendo 3 o 4 días a la semana a la clínica de González Duro. La Manzana de Oro, volviendo a la película que llega a cines esta semana, es una adaptación literaria. ¿Tú has adaptado otras? Sí, muchas veces. Adapté Bearn, adapté El tierno verano de Lujurias y Azoteas, y adapto más cosas, no me acuerdo ahora en este momento, pero Las bicicletas son para el verano. Las bicicletas son para el verano, que era teatro, en efecto. Mi mamá, que estaba tan contenta porque había llegado la paz. Es que no ha llegado la paz, Luis. Ha llegado la victoria. He hablado con doña María Luisa. Tú recuerdas que en una ocasión yo le proporcioné 1 kilo de bacalao, ¿no? Prometió devolverme el favor y... bueno, dice que un amigo suyo a ti podría buscarte trabajo. ¿Y qué? Pues de chico de los recados. ¿Y qué tiene la adaptación o cómo llega, cómo se produce ese enamoramiento con la obra? A ver, para mí pasa siempre por el productor. O sea, yo carezco absolutamente de autoestima. Yo no tengo la más mínima noción de que algo que me interesa a mí le puede interesar al público. Pero si hay un productor por medio que está dispuesto a poner dinero, pienso, esto tiene que ser interesantísimo. Porque si no, ¿de qué narices va a poner dinero el productor? Entonces ya una vez que hay un productor, ya si el tema me gusta, ya y me dejan un poco desenvolverlo a mi manera, ya me siento completamente seguro de mí mismo. Entonces una adaptación es una manera de trabajar sobre algo que no exige mi autoestima, porque es la autoestima del autor y la autoestima del productor. Haya películas. Yo soy totalmente inocente del resultado. Y entonces eso me permite dedicarme a lo que es mi trabajo sin tener como cosas recónditas en la cabeza de esto va a funcionar, esto no va a funcionar. Es un encargo, no es asunto mío. Mi asunto es hacerlo lo mejor que pueda y de dar en ese tema lo que pueda tener, pero no la responsabilidad. Yo produje mi primera película, me juré nunca jamás volver a producir en la vida. He sido siempre un director de productor y encuentro, y sin los productores yo no hubiera hecho cine, o sea, soy completamente consciente, o sea, que son mis padres de alguna manera. Además tuviste dos grandes figuras, tuve ¿no? varios, pero sí, pero que fueron que y Matas, que eran... yo viví la edad de oro de los productores, que era la edad en que una película se hacía aunque no entrara a televisión, que ahora es impensable. Ahora nada. Claro. Ahora, o televisión o plataforma. Fíjate, en las bicicletas no quiso entrar televisión española. Madre mía. Y en Camarón no quiso entrar televisión andaluza. Mencionabas Camarón, también la música ha sido importante. Sí, mucho, en tu cine. Mucho. Me dejaron de herencia mis pares, además de la luna y el sol, una bata cuajada de lunares que conmigo el mundo recorrió. Está Camarón, pero está Las cosas del querer. Sí, y está el de Sus ojos se cerraron, que es el tango, sí. Sí, a mí me ha gustado siempre mucho el musical, pero no el musical de que de repente los personajes se pongan a cantar. Un poco el musical de teatro, o sea, el musical que era musical porque los protagonistas eran artistas, que es un concepto distinto. Y el musical que la gente se pone a cantar improvisadamente, pues yo te diría que la única película así que creo española en ese sentido es la del otro lado de la cama, de Martínez Lázaro, ¿no?
pero que se han hecho muy pocas cosas porque en España no nos queremos mucho que de repente la gente se ponga a cantar. Es una Mira cosa, las galas de los Goya. Bueno, claro, bueno. Nunca funciona. Un poco raro, ¿no? O sea, pero bueno, al fin y al cabo, pues se supone que sí, son de hecho artistas y tal. Pero el musical tiene una cosa que a mí me gustaba mucho la idea. Cuando me ofrecieron las cosas del querer, que yo era solamente el guionista, no era el que le iba a dirigir otro director. Y decía, después del Desencanto y voy a hacer las cosas del querer, qué divertido. O sea, la gente va a ver 2 películas que nunca va a imaginar que son del mismo director. Y me encanta haberlas hecho. Tú también, claro, estuviste en ese momento de eclosión de ese nuevo cine español, en el que salieron grandes nombres que hoy todavía, como decíamos, Erice, pero también Almodóvar, siguen dirigiendo, siguen marcando. O sea, en esos... Almodóvar es mucho más joven, ¿eh? Pero bueno, estabais ahí y seguís marcando, o habéis vuelto, ¿no? Bueno. Como ese viejo poeta de la manzana de oro, a volver a contar, bueno, pues cosas que todavía tenéis que decir a las generaciones posteriores. Sí, o por lo menos nos hacemos esa ilusión, ¿no? Yo no sé, yo sigo teniendo muchísima curiosidad y para mí hacer esta película ha sido plantearme realmente qué visión tengo yo sobre estas generaciones que salen en la película, de la gente de 100 años casi, de la gente de 50 y tantos y de los jovencitos, y era una especie de recapitulación sobre la visión del mundo, ¿no? O sea, no es una película sobre la sociedad, es una película sobre un poco mi mirada hacia la sociedad. Y al mismo tiempo me gustaba muchísimo que fuera en tono de comedia, o sea, que no fuera una película trascendente. Entonces me decía el guionista, es que hay que meter la trascendencia. Y yo decía, claro que hay que meterla, pero vamos a hacer una cosa. El tema del concurso es la trascendencia, y cuando lo dicen todo el mundo se descojona. El tema de nuestros trabajos en el Congreso este año es la trascendencia. Tú y yo teníamos algo pendiente desde el año pasado, ¿no? ¿Ah, sí? Nívea belleza, que como el fuego quema. Es el primer año que vengo. Espero que el último. Es meter la parte, digamos, intensa, desactivándola al mismo tiempo, ¿no? Igual que las citas. En la película hay citas, pero cada vez que alguien dice una cita, le dice el otro, pero tío, ¿de qué vas? ¿No? O sea, es una especie de desactivación de la pedantería que a mí me parecía que sin eso la película podía ser insoportable, porque todo eso tenía que estar, pero no como si fuera algo sublime. O sea, tenía que estar. Y sin embargo la cita al final se convierte en un elemento fundamental para la estructura de la película, ¿no? ¿Y eso es así como ves la vida? O sea, como algo trascendental, pero no sublime. No, yo creo que la vida es absolutamente sublime. Lo que creo es que yo no sé reflejar eso en cine. No tengo esa capacidad. Antes decías que habías tenido 2 padres, ¿no? Que eran los 2 productores. Pero no sé quién ha sido más clave en tu carrera, si los productores, si la influencia de Zulueta o si la que lió Bardem en la escuela de cine para darte el título. Todo. La verdad es que todo ha sido muy importante. La literatura ha sido importantísimo en mi vida. Shakespeare ha sido muy importantísimo. O sea, la música ha sido importantísimo. Y luego 2 directores que para mí han sido claves, que son Alfred Hitchcock y Jean Renoir, pero porque no me enseñaban solamente a hacer cine, sino porque me daban una visión de la vida que yo en muchos sentidos podía compartir mucho, ¿no? Quería terminar, porque claro, has sido actor. Y yo esa escena la había visto 1000 veces, pero hasta preparando esta entrevista no descubrí que era Jaime Echavarri. Anda, entonces vamos a poner el último de los audios, el último de todos, porque me parece que el cine español se ha perdido a una magnífica estrella. Entonces, a primera vista puedo parecerles demasiado delgado, pero son apariencias. Los brazos, por ejemplo, son más musculosos de lo que parece. Pero un hombre no folla con los brazos. El torso puede parecerles un poco escuálido, pero un hombre no folla con el torso. Puedo hablar, decía Jaime Echavarri. Sí. Habla, defiéndete. No, al contrario, no, me encanta esa escena. Tuve que tomar 3 gin tonics, pero me encanta esa escena. Pero no, sigo haciendo muchas cosas de actor con los alumnos de la escuela.
Y es muy divertido que te dirijan tus alumnos, es precioso. Sí, porque de repente ves que saben o que no saben, pero de repente tienes en la mano no puedes decir ni nunca, no puedes decirle, oye, no me dirijas así, no puedes decir eso, no es, pero es muy reconfortante ver que te hace trabajar la gente a la que tú has estado enseñando o intentando enseñar durante un curso entero, ¿no? Entonces es muy bonito, es precioso. ¿Y cómo ha sido también el reencuentro con los actores en La Manzana de Oro? Porque tú eres un director que has tenido muy buenas relaciones con los actores. Ahí está Ángela Molina. Buenísimo. ¿Cómo ha sido encontrarte con este grupo tan heterogéneo, ¿no? Marta Nieto. ¿Cómo ha sido volver a dirigirles? ¿Qué plan tienes? ¿Yo? Trabajar. Venga, fuera. 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 Dejadme en paz los dos. Reparte esto. Pues había 3 actores en la peli que estaban los papeles escritos para ellos y tuve la suerte de que lo pudieron hacer, que eran Vicky Peña, Ginés García Millás y Paca Gabaldón. O sea, los papeles estaban escritos para ellos. Pero luego otros, tenía un director de casting estupendo, que cuando me dio la idea, por ejemplo, de Sergi López, yo no lo podía creer, como no se me ha ocurrido, pero es que es perfecto, o sea, es un actor que yo adoro, y como persona ni te cuento. Y luego a Marta, que la conocía y no me acordaba que era Marta, pues también en cuanto leyó el guión dijo, yo quiero hacer la Nívea, esta. Y fue un trabajo maravilloso, porque además el cine español se rueda toda mecha, y yo decía, no tengo tiempo a dirigirles, y vi que entendían sus papeles mucho mejor que yo. O sea, estaban mucho más seguros de lo que eran sus papeles, aunque los hubiera escrito yo, que yo. Y, por ejemplo, nunca en toda la película, que eso me encantó porque me he dado cuenta de que el guión no estaba mal. Nadie me preguntó por qué hago esto o por qué digo esto. Nadie, nunca. De los 15 actores que hay en la película, nadie me hizo esa pregunta. Bueno, eso fue sublime. Eso fue estupendo. Pues Jaime Chávarri, no sé qué planes tienes después de la promoción. Yo tampoco. Pues nada, que nos sorprenda la vida. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Cadena SER. La radio.